Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy cordial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana, doctor. Buenos días. Buenos días, hermano. He venido renovado Muy bien. del Fitur. Regresando de Madrid. Fitur, sí. Vamos a hablar un poco de Fitur. Claro que interesante esa feria para el país. Claro. Muy interesante. Muy interesante. Claro. Además de otros temas interesantísimos que tenemos para hoy. Exacto. Bueno, Sí, vamos de inmediato a la semana 360 y regresamos en unos segundos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El presidente Luis Abinader y el ministro de Agricultura mostraron los números sobre el crecimiento que experimentó durante el último año la producción de arroz, plátano, guineo, papa, leche, huevo, cebolla, aguacate, hortalizas y mango, y envió un mensaje a la población sobre las razones por las que los precios todavía siguen aumentando y lo que hace el gobierno para mitigar esa tendencia. El mandatario explicó que en el precio de los artículos influyen varios factores como los costos de producción y la oferta y la demanda. El crecimiento del turismo dominicano ha dejado con la boca abierta a la región al punto de que el periódico estadounidense The New York Times se diera la tarea de investigar lo que calificó una rara historia de éxito pandémico. El reportaje establece que los números de turistas que ingresan a República Dominicana superan con creces a los de la mayoría de los otros destinos del Caribe. Indica que las reglas de entrada fácil son el mayor atractivo de los turistas, quienes prefieren visitar un país con menos restricciones. La misión de Qatar, que está de visita en República Dominicana, viajó a Pedernales para visualizar directamente el ambicioso proyecto turístico que tiene el gobierno en esa demarcación, donde pretende invertir más de $1.000 millones. La visita al pueblo sureño fue realizada la mañana del jueves por una parte de la delegación de 12 personas que está desde el martes en República Dominicana. El Poder Ejecutivo dispuso el jueves que todas las instituciones públicas encargadas de programas de alimentación humana, al alivio de la pobreza o a la protección de mujeres, personas con discapacidad, entre otras, adquieran en sus procesos de compra bienes producidos en el país y que sean dirigidos de forma exclusiva a micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES. La decisión está contenida en el decreto 3122, que ordena el cumplimiento de la disposición a entidades encargadas de programas de protección a envejecientes, niños, niñas y adolescentes, especialmente en áreas rurales deprimidas en la zona fronteriza. La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana, Prodominicana, Viviana Ribeiro Disla, realizó acercamientos con potenciales inversionistas y aliados en el marco de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2022, que se celebró en España. Ribeiro manifestó que las proyecciones de atracción de inversión extranjera directa durante el 2022 otorgan una participación destacada a los proyectos de desarrollo turístico. Las 16 familias españolas del turismo, como se les conoce en España, propietarias de las cadenas hoteleras más importantes de ese país y que tienen más de 60.000 habitaciones de hoteles en República Dominicana, expresaron su satisfacción con el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado por el trabajo que se ha hecho en el país para la recuperación y relanzamiento de ese sector. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, reiteró su oposición al proyecto de contrato de Fideicomiso Central Termoeléctrica Punta Catalina e indicó que se debe retirar y corregir por las autoridades competentes. El partido explica que el contrato de fideicomiso carece de controles que permitan al Estado proteger su patrimonio y el interés público. Por tanto, reiteró su reclamo al Poder Ejecutivo para que sea retirado del Senado de la República y se realicen las modificaciones necesarias para que sea un contrato que ponga por encima de todo el interés del pueblo dominicano. Y en el ámbito internacional,
Rusia ha amenazado con ampliar sus lazos militares con los aliados Venezuela y Cuba en medio de tensiones con Washington sobre Ucrania, pero incluso si hablar sobre un despliegue de tropas allí es prácticamente una fanfarronada, el crecimiento estratégico de Rusia en Latinoamérica es real, generando amenazas de seguridad nacional en el que generaciones de legisladores estadounidenses se han referido como el patio trasero de Estados Unidos. La cotización del dólar alcanzó un valor récord en el mercado de cambios de Argentina y creció el índice de riesgo país por la incertidumbre en torno a si el país sudamericano podrá afrontar el pago de abultados vencimientos de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional en los próximos días mientras negocia un nuevo acuerdo. El promedio de la divisa estadounidense alcanzaba los 223 pesos por unidad, su máximo histórico en el mercado informal, al que se vuelcan grandes y pequeños ahorristas debido a las restricciones impuestas a la compra de los dólares en el mercado legal. El Fondo Monetario Internacional rebajó de 4.9% a 4.4% la previsión de crecimiento mundial para el 2022, medio punto menos fundamentalmente por la caída de las expectativas de las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China, además de la prevalencia de la variante del coronavirus Omicron, que el FMI vaticinó que tendrá un fuerte impacto económico durante el primer trimestre del año. El organismo financiero también citó elevada inflación en Estados Unidos y la crisis del mercado de la vivienda en China. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. El pasado domingo concluyó la Feria Internacional de Turismo FICTUR 2022. La feria se celebró del 19 al 23 de enero, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, y esta vez tenía una connotación muy especial porque República Dominicana por segunda vez era país socio, doctor, claro, por segunda ocasión, y tanto el gobierno como el sector privado fueron a demostrar o a mostrar, claro, mejor dicho, lo que ofrece República Dominicana. Exacto. Para atraer más inversiones, pero además para lograr acuerdos con turoperadores, agentes de viajes que permitan seguir incrementando la cantidad de turistas. Y en verdad fue de mucho éxito para la República Dominicana, claro, porque las autoridades y el sector privado que están trabajando de manera mancomunada hicieron su tarea. Exacto. Comenzaron a trabajar temprano y dieron una gran demostración. En FICTUR, de hecho, anunciaron acuerdos muy importantes, ¿verdad? Acuerdos por más de 2.000 millones de dólares desde el sector público para construcción de hoteles, nuevas habitaciones. Bueno, y los bancos comerciales estaban allá ofertando tasas interesantes para los inversionistas. Hubo un banco, el Popular, que anunció que logró inversiones por 1.200 millones de dólares. Cierto. Igual el Banco de Reservas, el BHD estuvo ahí. Es decir que tanto la banca comercial como los hoteleros y el gobierno estuvieron haciendo un trabajo extraordinario. Bueno, y eso garantiza un mayor crecimiento para el turismo dominicano. Bueno, eso en cierto modo es una especie de rendirle un homenaje en la distancia a don Ángel Violán. Sí. Que cuando el doctor Balaguer, en los 12 años famosos, creó lo que se llamaba una dirección de turismo, nadie creía en eso aquí. Y hasta se burlaban de don Ángel y decía, Violán, dos turistas, ¿dónde están? Una forma de burlarse. Sí. Fíjese cómo hoy la actividad turística se convierte en el pilar fundamental de la economía dominicana. No, y que el gobierno lo ha tomado como el eje para el repunte económico. Precisamente. Es decir, se ha sustentado ahí para lograr ese crecimiento y ese despegue que está teniendo la economía dominicana. Entonces, precisamente, la economía dominicana se cimenta sobre pilares bien definidos, como es el caso también de las remesas, las zonas francas, y también una producción interna que tenemos aquí que nos permite paliar un poco el costo tan elevado de los alimentos, de la canasta familiar. Sin embargo, el turismo sigue siendo la especie de buque insignia, ¿verdad?, de la actividad económica nuestra, a tal punto de que no solamente eso, sino que hicimos un papel tan interesante en esa feria internacional que por primera vez se vio un presidente dominicano
es lo que yo tengo entendido. Yo no sabía que había habido. Sí, no había ido otro No había ido presidente a Fitur. Lo que demuestra, lo que lanza una señal clara de las intenciones, ¿verdad? Desde el punto de vista de apoyar esa actividad que reditúa, porque cualquier dólar que se invierte ahí regresa quintuplicado, sextuplicado. Es decir, Sí. que como elemento, ¿verdad? De productor de moneda fuerte, que es la que necesitamos en estos Y tiempos. cuando tú tienes la figura presidencial ahí, tú estás mandando una señal más clara a los inversionistas, ¿verdad? Efectivamente, porque además le manda no solamente la señal del plano económico, sino de lo más importante para ellos, seguridad jurídica. Sí. Estamos sí. hablando que este es un país presidencialista. Ujú. Usted me diría, bueno, el gobierno realmente, una cosa es el gobierno central y otra cosa es el gobierno como ente representante del Estado, Sí. que son tres poderes, ¿verdad?, fundamentales. Pero el Ejecutivo es, como su nombre lo indica, el que mueve la cosa pública. Esa feria es interesante, doctor, porque la gente solo ve las imágenes de los actos públicos, pero Exacto. los hoteleros, el ministro de Turismo, la banca, esa gente llega un tiempo antes a hacer las conexiones con los inversionistas. Exacto. Y cuando llega el momento de la feria, ya usted comienza a ver resultados de acuerdos, de compromisos para construcción de hoteles, Claro. de empresas vinculadas al sector, de hoteleros, haciendo contactos directos con turoperadores para garantizar las ventas y la ocupación de las habitaciones que ya tenemos. Es decir, es un trabajo que cuando usted lo analiza a fondo, dice, bueno, es un gran esfuerzo. Bueno, pero es como Es usted un, dice, es un esfuerzo sí. conjunto muy Sí. interesante e importante para el desarrollo del turismo. Sí, es como usted dice, que eso no es una labor que se hace ese mismo día, ahí, esa semana, Sí. no. Eso es una avanzada Claro, que se viene dando, claro. ¿verdad? Esos contactos, Claro. ese lobby. Por un lado trabaja el Ministerio de Turismo, por Claro. otro lado trabajan los bancos, Claro, por otro lado claro. trabajan los hoteleros, Exactamente. y otros agentes que intervienen en el Efectivamente. sector. Ahora, eso va a influir profundamente en diríamos, en la variación, diversificación de la oferta turística en nuestro país. Nuestro país no solamente va a dar un turismo de hoteles y de playa. Aquí hay mucha cosa que ver y disfrutar. Un turismo, por ejemplo, de montaña, Sí. un turismo, inclusive turismo de salud, turismo de las convenciones, Sí. ¿verdad? Los centros de convenciones que son muy importantes en los países, ¿verdad? Que contienen eso. O sea que yo creo que el turismo tiene que ser cuidado. Incluso ha pasado una prueba de fuego también. Sí. Porque según estaba mirando ya en los partes y la prensa internacional, reconocían que República Dominicana ha manejado de una manera ejemplar Sí. el impacto de la pandemia, ¿verdad? Sí, República Dominicana se la jugó, doctor. Sí. Se jugó entre la economía y la salud. Efectivamente. El turismo es una parte Balance, fundamental sí. de la economía Sí, y sí, es lo así. hizo, le salió bien. Claro que Le sí. salió bien. Claro, hasta ahora. Lógicamente se sustentó mucho en la vacunación, Cierto. porque eso ha permitido que la gente pueda venir con más Claro. seguridad. A pesar de que hay muchas críticas, siempre hay críticas, porque esa es la Sí. democracia. A mí me gusta la democracia por eso, porque permite que tú digas lo que tú quieres, Sí, ¿verdad? Y te reta a que tú demuestres lo que tú planteas. así es. Pero hay sistemas que no te lo permiten, que nada más hablan ellos. Mire, El sistema no. así es. Dos aspectos interesantes. Se anunció un centro de convenciones. Lo han anunciado muchas veces, pero esta Sí. vez vi que hay pasos concretos, porque encargaron a IFEMA, que es el Centro Ferial de Madrid, Exacto. es una empresa, ¿verdad? Sí. Hacer los estudios de lugar, ya los están haciendo. Bueno, y el presidente se comprometió en un encuentro con los periodistas que en una semana va a decir en qué lugar va a estar. Exacto. Yo tengo el dato de que pudiera estar en el Malecón, en la zona donde estaba el Hotel Santo Sería Domingo. la idea. El Hotel Santo Domingo, que es un Sí, terreno bien sí, amplio. sí. Vamos a ver si es ahí o si han identificado Ahora, otro. hay un problema Pero, aquí. y además, doctor, Sí. muy importante, ya se aterrizó con Pedernales. Se exactamente. anunció ahí, Eso es se presentó importante. el master plan, Claro. y luego se anunció que hay 6 cadenas hoteleras que ya se van a comenzar Claro. a instalar en Pedernales. Mire, yo creo, tomando un punto y el otro y conectándolo con el otro, lo del centro de convenciones es importante, pero usted sabe que nosotros tenemos un problema de movilidad a nivel del malecón. Sí. Cualquier cosita que surja ahí, ya hay un problema, de un tranque, de juego, una cosa. No, problema de movilidad hay en la capital entera. Venga, entera. Había que Sí, buscar un y ese sitio. sería otro tema de debate, porque Cierto.
En la ciudad hay que pensar en el desarrollo del transporte masivo. De hecho, se ha anunciado una ampliación del metro, ¿verdad? Por otras vías de la ciudad. Hasta que no haya masificación del transporte vamos a tener problemas. Pero se necesita un centro de convenciones porque el turismo ha crecido bastante en Santo Domingo. Y en el caso, por ejemplo, de Pedernales, que es el otro punto que surge de ahí, ahí hay todo un mundo por descubrir. Sí. Porque eso está totalmente virgen. Es decir, que se entiende de que los inversionistas, yo estaba leyendo sobre el interés que han mostrado una serie de hoteleros importantes del mundo de competir en esa zona. Y sería bueno que las mejores ofertas sean las que nosotros recibamos. Sí. Pero yo creo que el turismo va a seguir siendo... No, y están las principales cadenas, doctor. Sí, las principales cadenas hoteleras. Eso es una buena señal. Claro que sí. De hecho, saben que con las garantías de conexión, ¿verdad? Que los vuelos puedan llegar hasta Pedernales, que haya conexión interna, el turista se puede mover a Pedernales. Pero eso también debe incentivar el aumento de la productividad y la producción a lo interno nuestro. Ah, sí, claro, porque el turismo es un mercado para la producción nacional. Y eso al mismo tiempo resuelve el problema de la canasta familiar nuestra también. Claro. Porque mientras más se invierte en el campo, se logran mejor estabilidad en la economía, diríamos, del común de la gente, ¿verdad? Y también no se depende mucho de importación de cierto, porque los productos vienen aquí y consumen lo que hay aquí. Bueno, ojalá que Pedernales, el desarrollo turístico de Pedernales pueda ser una realidad. Se ha avanzado bastante, los terrenos están saneados, está el master plan, ya hay 6 cadenas interesadas, se está trabajando ya en la parte del aeropuerto. Ojalá sea una realidad, porque ese puede ser el despegue de la zona sur de la pobreza hacia mejores condiciones de vida. Y que no hay que parar mucho con la movilidad, porque Barahona tiene un aeropuerto ahí que no se usa. Sí. Podría ser parte de eso también. Pero pudiera ser parte de eso, pero van a hacer un aeropuerto en Pedernales, porque de Barahona a Pedernales... no, pero por vía aérea son 10 minutos. Bueno, pero tenemos que mover un avión para llevarlo de Barahona a Pedernales, si lo puede traer de Miami a Pedernales directo. Digo, yo estoy peleando por mi pueblo. Pero la alternativa, ¿verdad?, que se incluye en ese polo. Bueno, se puede traer, claro. Deberían venderlo en conjunto. Deberían vender en conjunto Baní, Asua, Barahona, Pedernales. Para eso hay que ampliar esas carreteras. El sur olvidado. Claro. El sur olvidado. Digo que va a ser importante y puede ser el despegue, porque solo en la primera etapa de ahí en Pedernales se van a generar 20.000 empleos. Imagínese usted. 20.000 empleos en una zona con tanta pobreza, eso va a tener un impacto extraordinario. Claro que sí. Además del impacto que tiene la producción nacional, porque es otro mercado. El productor local tendrá nuevos clientes para colocar su cosecha, que es importante. Bien, vamos a la pausa. En el argot jurídico hay una frase que plantea que algo nace vivo, pero inviable. Sí. ¿Te entiende? Entonces, imagínese usted, muchas cosas aquí en nuestro país han nacido vivas, ciertas instituciones, pero en su ejercicio son inviables. Entonces, eso pasa con el caso de Brecht, que nació vivo, ¿verdad?, en un momento dado, pero se veía a todas leguas que no tenía forma de desarrollarse y de crecer, ¿verdad? Por eso se llama viable, ¿verdad? Sí. Entonces, ese fallo que hubo en primer grado o primera instancia era una especie de crónica de una muerte anunciada. Se ha condenado, déjeme convertirme en abogado sin honorario, ¿verdad? De lo que están condenados. Usted dice abogado del diablo, dice usted, bueno, vamos a aceptarse. Por ejemplo, primera vez que yo veo que hay un ilícito que se llama, por ejemplo, cuando usted corrompe, ¿verdad? Que usted toma dinero para comprar una voluntad, pero ¿dónde está el comprado? Hay una operación, usted paga y el otro recibe. Claro. Entonces, el que recibe y el que paga, los dos son, diríamos, imputables en ese delito. Entonces, no aparecen los que recibieron los chavos. Lo que quiero decirle con esto es que eso fue una especie de brasa que le cayó en las manos al Estado, al Ministerio Público, al gobierno, a quien usted quiera, como decimos en el sur, una brasa de carbón Guayacán. Los barahoneros y sureños me entenderán lo que yo le estoy diciendo,
porque eso, el carbón Guayacán era una especie como de hierro fundido. Eso tenían en las manos y no tenían forma de soltarlo. Y para mí, que la forma más salomónica que tuvieron era esa. Usted verá que posiblemente en la corte le encuentren alguna falla procesal y pueda que eliminen esa sentencia. Y si no lo hacen ahí, lo podrían hacer en la Suprema Corte. Ahora, lo que sí quiero decirle es lo siguiente, que lamentablemente ese juicio ya no tiene sentido, porque, por ejemplo, el Ministerio Público solo apeló y tenía el derecho a hacerlo, porque el Ministerio Público, nosotros no podemos dirigir al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un principio de los muchos que tiene, que se llama independencia, principio de independencia, que el Ministerio Público decide. Ahora, uno nunca deja de ver también el olfato político y la conveniencia de una medida o no. No podemos decir que fue una medida politiquera, pero el hecho de no apelar, entonces me hace pensar a mí como ciudadano de pie y como conocedor del derecho, que entonces el Ministerio Público no tenía mucha base. Bueno, eso me preguntaba yo, doctor. Sí, no tenía mucha base. Porque el Ministerio Público solamente apeló la sentencia en contra de... selectivamente. De Víctor Díaz Rúa y de Conrado Pitalúa. Conrado Pitalúa fue descargado. Claro. Ellos apelaron, exacto. El Ministerio Público apeló y está pidiendo 7 años. ¿Te comprendo? Con relación a Víctor Díaz Rúa, cierto, que fue condenado a 5 años, está pidiendo que le aumenten a 10 años. Exacto. No apeló contra Ángel Rondón, que fue condenado a 8 años, y contra los demás que fueron descargados tampoco apeló. Es decir, me llama mucho la atención eso. Cierto. Es decir, porque es como usted dice, si tú llevaste un proceso con tanta insistencia de que tú tenías el mejor de los casos, que estaba blindado el mejor de los casos, ¿cómo es posible que tú no tengas los elementos suficientes como para hacer sustentar una buena apelación? Cierto. Que permita demostrar que realmente tú tenías razón? Porque sí. Yo lo que estoy pensando ahora es que entonces esa gente estaba ahí de manera innecesaria. Eso inclusive en la percepción de una persona del común, que no sea abogado, del pueblo, lo ve como una falla, una debilidad. Sí. Fíjese bien, sin que con esto estemos cuestionando el Ministerio Público. Pero hay un principio en derecho, que es de una máxima latina que dice, tantum appellatum quantum devolutum, o al revés, quantum appellatum tantum devolutum. Eso significa que usted, el tribunal de alzada, que en este caso es la Corte de Apelación, solo conoce los aspectos que han sido apelados. ¿Usted comprende? No puede conocer otra cosa, lo que implica que ya, para los otros, ya ex imputados, tiene la autoridad de la cosa definitivamente juzgada, la sentencia, para ellos. Para los que no sufrieron la apelación ahora. Claro que sí, eso es lo que yo entiendo. Sí. Pero realmente me ha extrañado mucho, no logro comprender qué razones podría haber tenido el Ministerio Público para no sustentar su acusación original. ¿O será que ellos entienden que esa acusación estaba calimocha, como para usar un término popular, desde el principio, desde antes de ser concebida? Que no pudieron sustentar bien entonces el expediente. ¿Por qué razón? Porque de haberlo hecho... No, y porque con una estructura tan fuerte como la de Odebrecht, no era para tú solamente condenar a 3 personas. Pero perdóneme. Pero es que, como te decía también, tú tienes el que soborna, pero no tienes sobornado. Pero que hay países, pero que la mayoría de los países donde Odebrecht realizó esas coimas, esos contubernios de soborno, el sistema judicial mostró su independencia. Sí. Caso de Perú, caso del otro. Fue tan fuerte que remenió el sistema político de cada país de eso. Presidente preso, presidente que se suicidaron, presidente huyendo. Entonces, en la República Dominicana, lo que demuestra que aquí hay una especie de, ¿cómo diríamos? Una complicidad generalizada. Sí. Si eso se tocaba, podía desmoronarse. Es como usted quitarle la columna central a un edificio. Lamentablemente es así. Y mucha gente que ni siquiera lo ha mencionado, podría haber sido arrastrado en ese expediente. No, y el mensaje que se va a enviar aquí con esto es que por lo menos alguien tendría que pagar. Mire, aunque sea una cuota mínima. Y esos que están condenando a eso no le van a pagar. Yo creo, no creo, voy a ser negativo en este momento, de que esas personas que están señaladas ahí terminen siendo definitivamente condenados. No lo creo. Algún bajadero técnico le buscarán para dejarlo sin efecto. Pero lo que sí... ¿Y por qué, doctor? Sí, claro que sí. Hay muchos bajaderos que se pueden buscar. Sí. Lo que, por ejemplo, uno de los que estamos mencionando, este señor, pero entonces, aquí, ¿dónde están los sobornados? ¿Dónde están? Sí. Ahora,
Pero no solamente por eso, sino por otras cosas. No es que no sea cierto. Yo no estoy diciendo que sea cierto o no, porque yo no soy juez ni soy Ministerio Público. Soy un ciudadano del común. Pero estoy observando de que es lo que decían en la antigüedad, y lo decía Monseñor Romero, aquel famoso cura que mataron en El Salvador, que él decía, la justicia es como la serpiente que solo muerde los pies descalzos, decía él. Oye, usted te dirá, pero estos no son pies descalzos. Claro que no van a ser mordidos, porque los pies de ellos están cubiertos. Creo que usted me sigue. Sí. Tienen el poder económico, tienen el poder de incidir e influir. Aquí la justicia solamente es, diríamos, eficiente cuando se trata de los pobres. Era como decían los guaraguaos, aquello de Casa de Cartón, que decía, la policía es muy eficiente cuando se trata de los pobres. Mire, no es fácil usted ir a detener a un poderoso, no lo puede detener. Pero un pobre, un infeliz, vaya a la Victoria para que usted vea cómo está la gente ahí, gente que ha cumplido su sentencia y no le han podido dar libertad, o el otro que tiene tiempos ahí, ya el tiempo que tiene preso, tiene más tiempo preso de lo que le tocaría por una condena, si es que lo encuentra culpable. Lo que le quiero decir es que el sistema nuestro de justicia todavía le falta mucho para poder decir que es un sistema confiable, de que dar a cada cual lo que le corresponda. Y con los niveles de complicidad que desde un principio uno observó con este tipo de estructura que montó Odebrecht, yo sabía que eso no iba a llegar muy lejos. Claro que sí. Entonces, todavía usted dice que esto pudiera desmoronarse al final de la ruta, ¿verdad? Al final de la ruta es la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? No me sorprenderá. Porque con el nivel de dinero que movió, el nivel de contratos que manejó Odebrecht, y el nivel de responsabilidad que tiene el Ministerio Público frente a estos casos, era como para que usted tuviera ahí con los elementos suficientes a gente sentada en el banquillo y condenada con pruebas suficientes. Bueno, que era lo que uno pensaba, pero a fin de cuentas lo que estamos viendo es que al parecer las cosas no eran como en principio se decían, en función de lo que tenía en sus manos el Ministerio Público. Mire, después que uno ha visto algunos sistemas de otros países que uno ha visitado y que conoce y lo lee, se da cuenta que en nuestro país la impunidad es el orden del día, lamentablemente. O sea que aquí es la impunidad, porque es que todo el mundo está comprometido. Muy difícil usted encontrar que haya una institución que escape, ¿verdad?, al fuego abrasador de la corrupción. Muy difícil. Bueno, vamos a seguir observando lo que pasa con esto. Pero no hay mucha esperanza de que eso... No tengo esperanza. Me quitó la palabra de la boca. De que eso llegue tan lejos como la sociedad espera. Vamos a la pausa. Claro. El problema de los precios de productos básicos y de otros que realmente son importantes para la producción y para el día a día de la gente, se han convertido en una gran preocupación para la sociedad dominicana. De entrada uno tiene que decir que el problema se ha generado por la pandemia, ¿verdad?, que disparó los precios de los fletes, de los insumos, los combustibles. Bueno, hay todo un paquete que está presionando los precios de los productos y bienes y servicios, que lógicamente se convierte en peligroso para el país. Ya los economistas comienzan a presentar propuestas al gobierno de tomar medidas que permitan paliar un poco la situación, porque están viendo que se está tornando peligroso. Por ejemplo, usted va a comprar cualquier producto y está un 50% por encima de lo que se vendía. Por ejemplo, yo fui a preguntar por un botellón de agua y cuesta 80 pesos en el colmado. Un botellón de agua. Es decir, yo no sé cómo la gente está resistiendo. Entonces usted va a ver los combustibles que están carísimos. Los materiales de construcción se han disparado. Yo no sé cómo la gente está construyendo, porque todo está carísimo. Los alimentos se han disparado, ¿verdad? Entonces, ya escuchaba un economista plantear reformas tributarias para bajar un poco la carga, planteando un presupuesto complementario, planteando mercados populares para que la gente pueda comprar
a buenos precios, incentivar la producción local. Hay productos de ciclo corto que usted puede ponerlo rápidamente en el mercado. Es decir, le están planteando al gobierno buscar alternativas y es porque están viendo con preocupación la situación. Y lógicamente, para decirlo con sentido de responsabilidad, es un problema que viene presionado por la situación, por el entorno internacional, provocado por la misma pandemia. Pero cada gobierno en cada país tiene que presentar soluciones para que la situación no se les vaya de las manos. Porque es peligroso, doctor, es muy peligroso. Mire, ese problema, esa problemática que estamos viviendo, que la viven países también en el área, tiene su origen en lo siguiente, a mi modo de ver, y los economistas lo saben. Este era un país con una capacidad autárquica de producción, ¿verdad? La gente no dependía tanto de productos importados, de cosas, ¿verdad?, de fuera de nuestra economía. Sin embargo, hubo un sistema llamado neoliberalismo que lo que hizo fue que destruyó el aparato productivo de todas estas naciones para verse entonces obligadas a estar importando. Usted llegó a ver aquí en supermercados, aquí llegaron a ver hasta plátanos de otros países. Creo que usted sabía que eso era así. Claro. Lo que demuestra que se fue abandonando, diríamos, la capacidad autárquica, que es la que se usa, el término que se usa para decir cuando usted tiene su propia, usted produce lo que usted se come, ¿verdad? Entonces, eso implicó que comenzó a dependerse de una economía de servicio. Al desplomarse el aparato productivo, se vendieron las empresas del Estado, ¿verdad? O se transformaron, se dieron a precio de vaca muerta. Entonces, resulta que comenzamos a depender, claro, hubo actividades que salvaguardaron cierta forma, como es el caso del turismo, que aunque es de servicio, pero una alta productora, por ejemplo, de divisas. Pero en el caso, por ejemplo, de la economía formal interna aquí, la capacidad de producción aquí disminuyó. Sí. Entonces, la gente depende mucho de la estabilidad. ¿Pero la estabilidad dónde? La estabilidad a nivel mundial, no solamente aquí. Porque, por ejemplo, sin justificar nada con esto y sin restarle méritos a que puedan tomarse medidas paliativas, pero, oigan el nombre, paliativas, pero no son solucionadoras definitivas. Porque ¿cuál es la situación? Bueno, es que estos sistemas en que vivimos dependen de leyes que son fundamentales, leyes de oferta y demanda. Esas son leyes que no pueden estar sujetas a reforma, que son leyes naturales. Si usted no produce, usted tiene que depender de lo que el otro produce. ¿Entiende? Entonces, si usted tiene que aumentar, es lo que uno siempre ha estado planteando, que si usted aumenta la productividad, es decir, que esas mismas unidades que usted tiene produzcan más, porque hay mayor demanda. Entonces, puede haber disminución de costos, porque la gente cree que porque usted aumente la producción, aumenta los costos. No, relativamente los precios por unidad bajan y llegan más accesibles al consumidor y gana más incluso el productor. Sí, porque vende más. Claro. Vende más. Es cuestión de volumen. El sistema de los chinos, que los chinos le rebajaban un 10%, un 15% y ganaban más, porque lo que usted vendía 2, ellos vendían 10. Sí. Esa es la situación. Pero sí debe haber una política directa del gobierno con la gente del campo. Sí, claro que sí. Con la gente del campo. Claro mayores atenciones, ¿verdad? Facilidades. Es decir, preparar un plan que te diga, mira, en 3 meses nosotros vamos a tener productos para suplir el mercado. Pero eso no te pregunta. Los ministerios que tenemos aquí, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, debe ser un ministerio que debe estar focalizado 100% en ese problema de aumentar la producción de consumo de alimentos para inundar los mercados de eso y que la gente pueda conseguir abaratados esos productos. Creo que usted me sigue. Lo que yo no entiendo es por qué llegamos a puntos como estos, ¿verdad? Porque son situaciones que se pueden proyectar. Viendo lo que estaba pasando en el mercado internacional, que los insumos, ¿verdad? Los precios de los combustibles, los fletes, todo se disparó. Había que prever que en un tiempo no muy largo íbamos a tener una situación mayor de crisis, ¿verdad? Ahora, con precios elevados en los productos de consumo masivo. A eso que usted se refiere implica, en términos populares, haberse apretado el cinturón, ¿verdad? Y no solo haberse apretado el cinturón, sino también planificar más. Yo le digo. Es decir, porque si un año atrás tú hubiese dicho, bueno, vamos a prestarle mayor atención al campo, para que haya mayor producción, para que tengamos productos a buenos precios y tengamos productos suficientes para suplir el mercado o para venderles a otros, pues la situación fuera diferente. Entonces eso implicaría de que diríamos ahorro interno
Sí. para entonces invertir en esa productividad y producción Sí. que estamos hablando. No, y sobre todo en un país que ha estado apostando a la reactivación del turismo y se ha Exacto. reactivado. El turismo, por ejemplo, aquí, es uno de los sectores que más productos del campo demanda. ¿Cierto? Y no solo del campo, también de otros sectores. Ujú. En tiempos normales, antes de la pandemia, solo de productos agrícolas, el sector turismo facturaba más de 50 mil millones de pesos al año. Eso sí es verdad. Es decir, es un gran mercado. Un gran mercado. Entonces, debemos prepararnos para eso. Claro. ¿Eh? Ahora, hay factores que no pueden ser controlados. Por ejemplo, el aumento de los combustibles a nivel mundial. Ah, no, claro Eso que no no. puede ser controlado. Claro que no. Es una cosa que ha golpeado la economía. Se aprovechó un tiempo de bonanza en el cual estaba eso congeladito ahí, Ujú. pero eso no está fácil. Y recuerde que también los combustibles son, o mejor dicho, los hidrocarburos, son un arma política también, Sí. a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial, que arma producto de conflictos y de invasión No. y de guerra. Y las grandes potencias te mueven los precios en función de Claro. cómo sean sus intereses. Y además el desplazamiento de las mercancías a nivel mundial que están afectadas también. Sí, por porque eso. se depende mucho de Claro, eso, claro. de Y las los materias combustibles. primas también que se utilizan. Porque aquí tenemos una industria que depende mucho de materias primas importadas. ¿Entiendes? ¿No? Y ya para producir en el campo hay que llevar materia prima importada. Claro que sí. Los abonos, Eso es los una- es un insecticidas. Mire, dirigir la economía de un país es un reto grande. ¿Entiendes? Que está entre el populismo y el realismo, ¿verdad? El populismo y el realismo. O sea, que Sí. el populismo como que llega un momento en que se agota la Sí. oferta. Pero lo cierto es que es un tema, doctor, que el gobierno debe prestarle atención. Eso sí es verdad. Debe prestar atención porque la situación se torna difícil. Muy difícil. Y cuando usted tiene el problema de los precios como una de las principales preocupaciones, Sí. eso debe llevar a las autoridades a pensar y a tomar medidas que permitan crear situaciones menos difíciles para la gente, Eso es que correcto. permitan paliar la situación. Usted dice, bueno, es paliativo, sí, es paliativo, Claro. es un asunto momentáneo, pero tú haces más llevadera la vida de la gente Claro. y evita situaciones más incómodas Eso es para la correcto, eso es estabilidad política y social del país. Eso es correcto. ¿Eh? Y también mantiene la paz social. Claro, Eso, claro. porque también es una olla de presión. Ujú. Y cuando te viene a ver hay un estallido. Digo, usted sabe a qué me refiero, que aquí Claro. ha habido episodios Ujú. relacionados con eso, Sí, de triste recordación. sí. ¿verdad? Y hay medidas que se pueden tomar. Claro que sí. Hay medidas que se pueden tomar. Es cierto que usted no puede controlar los precios No, del pero- petróleo, de los combustibles, Pero exacto. pero se pueden tomar medidas. Exacto. Si hay que subsidiar un tiempo más, bueno, planteamos a un economista que se Exacto, subsidie los eso- precios de eso combustibles digo. por 3 meses más. Y eso de estar también tratando de sacarle los bolsillos de la gente con impuestos nuevos para completar presupuestos deficitarios. Bueno, quizá haya que flexibilizar un poco en los impuestos a la gente Eso que está que- produciendo. eso yo, que aguanten eso ahí un poco. Claro, para que la gente produzca más. Claro, Con menos costos. Eso entiendo yo. Darle facilidad al productor campesino para Eso que, es lo que te debería pueda ser. poner productos Es lo recomendable. a precios más asequibles en el mercado. Por eso me recuerda a mí cuando que decía el famoso físico y filósofo Albert Einstein, Sí, que a él se le acusa de manera injusta de ser el creador de la bomba atómica. Él era un pacifista, sí. no fue él, fue un tal Oppenheimer. Y él decía que el hambre es el peor consejero político. Ya usted sabe qué quiso él decir con eso. Sí. El hambre es el peor consejero político. O sea, Peligroso. Usted tiene que mantener barriga llena, corazón contento, dice el pueblo. No, Eso y es aquí, así. y aquí no vamos mal. No, Aquí no claro. vamos mal. Por ejemplo, la economía está repuntando. Sí, más o menos. El turismo está dando resultados. pero los precios están golpeando Pero los bolsillos. el gobierno debe ver Sí. esos elementos peligrosos y tratar de Claro, solucionarlos. Claro que sí. ¿Eh? Eso es así. Es una buena. Porque no podemos perder las cosas que hemos ido ganando. ¿Mm? No la vamos Que a nos perder, dan paz, que nos dan tranquilidad. pero los dominicanos. Y no es que se vaya a llamar una gran crisis, Mire, ¿verdad? no, Pero cierto. esta advertencia para que se tomen las medidas necesarias. A los dominicanos a veces nos da trabajo aprender, pero hemos aprendido. Sí, Porque hemos pasado tantas cosas. yo creo que sí. Vamos a la pausa. Uno de los principales factores que han contribuido a la falta de institucionalidad en nuestro país ha sido una conducta reiterativa a través de la historia de la República. Y es que
tratamos de adaptar los textos a los hechos, cuando debe ser todo lo contrario. Los hechos deben ser juzgados de acuerdo al texto, ¿verdad? Sí. Y pues me estoy refiriendo a la Constitución, a las leyes, ¿verdad? Por ejemplo, este país yo creo que va a tener el número 40 de las reformas, ¿verdad? En la historia. Oiga, es una cosa increíble, donde hay países que creo que ha habido unas cuantas enmiendas, pero aquí se reforma la Constitución para adaptarla a las circunstancias que se están viviendo. No es, o sea, es obvio de que hay muchas cosas que van con el tiempo cambiando. Claro. Es cierto. Y hay que adaptarlas y hay que manejarlas, pero hay a veces leyes que se han aprobado de una manera, unas no se aprueban ni siquiera en el tiempo correcto, pero hay otras que se aprueban al vapor. Claro. Entonces, cuando llega, después se tarda mucho tiempo durmiendo, cuando la aprueban al vapor, están llenas de fallas. Como pasó aquí recientemente con la ley electoral y la ley de partidos políticos. Exacto, eso era. Lo aprobaron a la carrera y le fueron quitando cosas que no le interesaban. Y en el proceso electoral pasado nos dimos cuenta de que había muchos problemas. Y ahora estamos inmersos en un proceso de reforma de nuevo. ¿Te comprende? Entonces se negocia, aquel quiere esto, yo quiero lo otro. ¿Te entiendes? O sea que, pero yo no sé hasta cuándo que seguiremos con esa... Pero el proceso que se está desarrollando en el Consejo, en la sede del Consejo Económico y Social, en el que participan los partidos políticos, la Junta Central Electoral, la sociedad civil, para la reforma de la ley electoral, es interesante ese debate, porque en el pasado proceso electoral nosotros vimos situaciones que han movido a preocupación, tanto a los líderes políticos como a la gente que está en la Junta Central Electoral. Entonces hay que corregir eso. Incluso usted vio la cantidad de recursos que sometieron ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Superior Administrativo, que terminaron declarando no acorde a la Constitución algunos artículos, otros que violaban otras normas. Es decir, se vieron debilidades que hay que corregir. Es decir, el Constitucional hizo prácticamente una reforma a la ley electoral de partidos políticos. Bueno, lo que son asuntos que hay que tomar en cuenta y hay que llevarlo a hacer ese debate que está haciendo el Consejo Económico y Social. Y decía el presidente de la Junta, Román Jaques, que hay que crear las condiciones para que se pueda desarrollar un proceso electoral en el 2024 con todas las garantías posibles. Y si ustedes han advertido, por ejemplo, cuando digo ustedes me refiero a partidos políticos, cuando se han advertido problemas que se pueden corregir, bienvenido sea. Yo creo que es correcto, doctor. Efectivamente. A mí me preocupa, desde mi óptica muy particular, de que haya que entonces, no solamente sea la reforma de la ley en sí, sino que haya que modificar la Constitución también, porque hay asuntos que usted lo podría modificar en la ley, pero si chocan con lo que establece la ley fundamental, implicaría que hubiera que reformar esa ley fundamental. Creo que usted me sigue. Bueno. O sea, que sería bueno que ponderaran... Que tratar de no modificar cosas que choquen con la Constitución. Que no lo hagan, diríamos, presionado por el momento político, ¿verdad? Para salir de eso, como dijiste por ahí. Porque ya vimos lo que sucedió con el Constitucional, que comenzó a quitarle, ¿cómo que usted dice? Usted tiene un refrán que me gusta, de la muñeca. No. Le quitó tantas patas al cangrejo. Oiga, lo dejaron el pobre, ¿te entiendes? O sea, que ojalá y que no suceda así. Pero sí es una solución, hay que buscarle esa situación. Sí. Bueno, hablaba Román Jaques de los debates de los candidatos, el método de Homs, hablaba también de un régimen de consecuencia penal electoral. Pero aquí, aquí las infracciones electorales, yo no he visto las reservas de candidaturas, las alianzas, las fusiones y coaliciones. Parece que han detectado debilidades en esos aspectos. Y en otros que imagino que van a debatir. Lo más probable. Entonces, que sea. Es interesante, doctor. Sí. Es interesante, pero que se pueda hacer un proceso de debate con tranquilidad, de manera tal que de ahí se pueda sacar lo mejor. Y que, lógicamente, cuando llegue al Congreso, en el Congreso tomen en cuenta que quienes han debatido eso tienen los conocimientos necesarios, ¿verdad? Pero cuando llega al Congreso y dicen, no, aquí quienes mandamos somos nosotros, lo hacen diferente. Empiece un periplo nuevo en el Congreso. Sí. Ya usted sabe cómo es el Congreso nuestro. Porque a veces aquí te discuten algo en un foro, y cuando llega al Congreso, pues se manifiestan los intereses de los partidos políticos de manera particular y ahí te obstaculizan. Porque eso es lo que ellos piensan. El proyecto. Que ellos lo que piensan es en los intereses de sus grupos, no en los intereses nacionales. Lamentablemente, su accionar dice eso. Aunque no todos son iguales, pero lamentablemente las mayorías son las que se imponen. Sí.
Digo lamentable porque... Y además de ese proceso de reforma electoral, hay una serie de reformas que están pendientes. Recuerde que el presidente Luis Abinader sometió un paquete de reformas que de hecho va a implicar una reforma de la Constitución de la República. Sí, claro que sí. Pero eso como que va a paso lento, ¿verdad? Sí, han creado unas mesas que han ralentizado todo. Mire, si eso fuera parte de una materia obligatoria en un estudio universitario, hay que estar 6 meses estudiando para poderse examinar de la cantidad de cosas que hay pendientes. Bueno, pero ojalá que en este proceso de discusión que se está desarrollando en el Consejo Económico y Social con la ley electoral se pueda sacar lo mejor de ahí para que los próximos procesos electorales no sean tan tortuosos como algunos que hemos tenido en los últimos tiempos. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates en torno al proceso de vacunación a los niños entre 5 y 11 años de edad, así como a la exigencia de la tercera dosis, ¿verdad? Que el gobierno parece que piensa implementar como de manera obligatoria, ¿verdad? Sí. La elección de David Ortiz, el Big Papi, como Salón de la Fama, también se seguirá debatiendo en los próximos días, ¿verdad? Sí. Porque ahora vienen las celebraciones, ¿verdad? Sí, pero que aproveche a cogerlo suave ahora. Sí, sí. ¿Sabe a qué me refiero? Sí. Así es. Sí. Y entonces, la tensión que se está dando entre Estados Unidos, Rusia y países europeos por el asunto de Ucrania. Muy peligroso. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. Rusia ha desplegado unos 100.000 agentes, Estados Unidos también está desplegando agentes para la zona, Europa en pleno está en contra de Rusia. Esto puede ser peligroso, ¿verdad? Sí, pero China hay que prestarle atención. China acecha, ¿verdad? Calladito. Así es. Bien, señores, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.